Yo soy Juan David Mora, soy abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en estudios políticos de la Sergio Arboleda y actualmente soy candidato a la maestría de Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra y estoy laborando como investigador en el Centro de Memoria Histórica Militar. Ahora mismo vamos a hablar sobre los métodos de guerra, de la guerra de cuarta generación, sobre la seguridad humana y el medio ambiente en el conflicto armado en Colombia. Entonces, en primer lugar, para entender pues, el concepto de guerra de cuarta generación, tenemos que tener en cuenta que esto viene de un profesor de los Estados Unidos, un profesor conservador de los Estados Unidos, que se llama William Lind. Este profesor es un profesor que ha desarrollado pues muy polémico en primer lugar, pero que ha logrado desarrollar una teoría que ha sido acogido por gran parte de los académicos que se han enfocado en los temas de seguridad y los temas de los estudios de la naturaleza de la guerra. Y este profesor lo que expone es que la guerra tiene varias generaciones a lo largo de la historia. Y expone 4 generaciones, que es la que nos enfocaremos, que era la cuarta, pero es importante explicar las 3 primeras. En primer lugar, antes de la guerra de primera generación, que va desde las guerras italianas del siglo XVI hasta finales del siglo XIX, antes de esas guerras, los conflictos eran llevados a cabo por diferentes actores, por ejemplo, actores étnicos, actores religiosos, actores que van enfocados a la búsqueda del lucro. Entonces, por ejemplo, vemos monarquías que luchan entre ellos, feudos que luchan entre ellos, rebeliones que luchan entre ellas, pero no hay como un Estado cohesionado que dirija esa guerra. Entonces lo que hace en el momento que se establece la paz de Westfalia, que es en 1648, es que el Estado se consolida como el único capaz de llevar a cabo la guerra. Entonces ese es un elemento importante de la guerra de la primera generación, que es la que un personaje muy importante de la guerra, que es Karl von Clausewitz, que establece como el principio de la guerra. Este general alemán, Clausewitz, prusiano, logra consolidar el concepto moderno de la guerra y lo establece como una acción política de un Estado contra otro para doblegar la voluntad del contrario, para yo alcanzar mis intereses políticos. ¿Qué significa esto? Que todos los estados, por tanto, tienen unos intereses políticos que van enfocados afuera de sus fronteras. Todos los intereses geopolíticos de los estados van enfocados a la adquisición o la consolidación de su deseo fuera de sus fronteras. Entonces, este concepto de la guerra como un elemento político de fuerza se consolida a lo largo del siglo XIX y del siglo XX y llegará hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora pasando a la guerra de primera generación. La guerra de primera generación, que es la que les estaba hablando de Clausewitz, es una guerra de masas, de fuerzas, de líneas que se enfrentan entre estas y donde el campo de batalla es muy estrecho y es fácil de dirigir. Después, la guerra de segunda generación, que se verá representada en la Primera Guerra Mundial, es como la tecnología hace su impacto en la guerra. Entonces establecemos que
la revolución industrial logra mejorar las armas y hace que la cadencia de fuego de este tipo de armas sea mucho mayor, por tanto la mortalidad es mucho más alta. ¿Eso qué hace? Que las estrategias en el campo de batalla se tengan que cambiar y se tengan que ampliar fuertemente los campos de batalla para que no haya estrategias de flanqueo o contraflanqueo. Sin embargo, debido a esa alta cadencia de fuego, que es pues debido a la artillería eh, de retrocarga y a fusiles de larga distancia o de cerrojo, eh, hace que la guerra sea mucho más mortal y las cargas tengan una gran cantidad de bajas. Entonces eso hace que la guerra se estanque en las trincheras, haciendo imposible dirimir los conflictos hasta que uno se desgaste económicamente o políticamente y no pueda continuar la batalla. Ya la guerra de tercera generación, que es la guerra que todos conocemos como la Blitzkrieg o la guerra alemana, empieza durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, es durante la Segunda Guerra Mundial que los alemanes logran consolidar una estrategia válida o efectiva para romper esas líneas estáticas que se venían presentando en la guerra de primera generación o en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué se hace? Se rompen las líneas y se envuelve al enemigo, haciendo que el enemigo termine rindiéndose. Y esto es la guerra de tercera generación. Pero entonces, que estas tres guerras tienen las características que yo ya les había dicho. En primer lugar, es llevada a cabo por el Estado. ¿Sí? El Estado tiene los intereses hacia afuera y por tanto va a consolidarse hacia el exterior y a buscar sus intereses. En segundo lugar, es llevado a cabo por ejércitos fácilmente reconocibles, por eso están los uniformes, y pues son llevados a partir de unas reglas establecidas por el derecho internacional, que pues en las convenciones de Ginebra, y con ese tipo de derechos que por el honor caballeresco en algunas ocasiones, evidentemente, son llevados a cabo entre los autores. Pero ahora la guerra de cuarta generación, según Lynn, después de 1945, las cosas cambian completamente. Todo eso que se venía desarrollando desde la primera generación se rompe porque los autores dejan de ser únicamente el Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que los autores que antes de la guerra de la paz de Westfalia se conocían, ahora vuelven a resurgir. Entonces ahora encontramos actores religiosos por el terrorismo islámico, los movimientos islámicos radicales, vemos guerras étnicas, pues por ejemplo en los casos de África, los Hutus y los Tutsis, o sea, vemos un montón de actores nuevos que hacen la guerra al interior de los estados. Y pues por eso mismo están las causas muy diferentes a las causas que se había venido desarrollando desde Clausewitz, que era alcanzar el interés nacional a partir de la expansión territorial de los estados. Ahora las causas son internas, las causas son imponer mi religión, imponer mi método de llevar a cabo, pues imponer mi hegemonía étnica, erradicar al otro. Ese tipo de causas son las que empiezan a surgir. Entonces vemos como Mary Kaldor, por ejemplo, de la cual hablaremos luego, habla del caso de Yugoslavia, como eso es la lucha entre religiones, la lucha étnica que se había venido después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial y los rezagos que venían desde el Imperio Otomano,
pues se vieron afectando este tipo de guerras. Y pues posteriormente eso que hace, pues que como ya no hay un Estado contra otro Estado y los, la, las guerras son mucho más pequeñas porque usualmente son al interior de los estados, los métodos son diferentes. ¿Y eso qué hace? Que se implanten nuevas formas de guerra. Entonces, la guerra de guerrillas, que a pesar de que ya se venía conociendo desde la época napoleónica, eh, se viene implantando como algo normal, cuando antes no era algo normal. Entonces, vemos como los partisanos de Tito están contra los alemanes, o la guerra revolucionaria china, la guerra, que es la revolución cubana, incluso las guerras aquí en Colombia. Vemos como estos métodos de guerra, de guerrillas y lucha insurgente, pues se van estableciendo. Y por tanto, este tipo de financiamiento, pues los tipos de financiamiento van cambiando. Mary Kaldor establece que después de 1991, eh, cuando la Unión Soviética cae, pues ya no hay estados que se interesen en provocar las guerras al interior de los otros estados. Entonces, ¿eso qué hace? Que los nuevos grupos armados tengan que decir, bueno, ¿y cómo entonces cómo me voy yo a mantener vivo, ¿no? Porque necesito mantenerme vivo en contra de un ejército mucho más poderoso que yo, pero pues yo tengo que mantenerme vivo. Entonces, ¿qué hacen? Pues la depredación de los recursos naturales. Entonces, ahí, gracias a los elementos globalizadores, cuando gracias a los movimientos globalizadores y al surgimiento de la globalización, pues hay unas nuevas economías a nivel mundial. Entonces uno ve cómo la droga o los minerales o otro tipo de recursos pues terminan al otro lado del mundo financiando conflictos muy específicos. Y entonces eh, pues ahí surge el concepto de las nuevas guerras, que me parece muy propicio eh, para, para complementar el elemento del INT, porque las nuevas guerras eh, buscan, pues son la búsqueda del establecimiento de cómo los conflictos armados han cambiado hoy desde un punto de vista globalizado, cosa que pues Clausewitz evidentemente no lo tenía, pero que Lind y Kaldor han logrado establecer. Uno va a ver que los métodos de combate son muy parecidos a los que se venían anteriormente hablando, pero pues lo que dice Lind es que se han usado ahora desde un punto de vista estratégico y no desde un punto de vista táctico. Entonces, ahora hablaremos del nuevo paradigma. Al mismo tiempo que Kaldor consideraba que había un cambio en las guerras, también había un cambio en el paradigma de la seguridad. La terminación del conflicto, del conflicto bipolar entre entre el bloque comunista y el bloque capitalista, hace que la comunidad internacional vea y sea capaz de percibir nuevas amenazas. En este caso, pues el informe de desarrollo humano de 1994 de las Naciones Unidas establece varias amenazas y las enfoca en diferentes características. Categorías, perdón. Está la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la seguridad en materia de salud, la seguridad ambiental, la seguridad personal, la seguridad de la comunidad y la seguridad política. Estos engloban en su mayor parte lo que es las nuevas amenazas a las personas. Y es que el enfoque cambió porque anteriormente la seguridad se veía como un elemento tradicional enfocado en la defensa de la seguridad nacional. O la seguridad de las fronteras, la integridad territorial de los estados. Pero como hemos visto, desde 1991 hasta acá, el Estado ha perdido mucho protagonismo en todos los campos, desde la guerra hasta la economía, hasta los temas de seguridad, y por tanto se han entrado nuevos actores, como son estos grupos armados
que pueden generar este tipo de amenazas. Ahora, la seguridad ambiental. Desde el punto de vista de la seguridad humana está el tema de la seguridad ambiental. Y es que el tema del medio ambiente en la actualidad, después de 1991, ha sido muy importante. No obstante, es importante tener en cuenta que desde 1972, con la Declaración del Medio Ambiente Humano de Estocolmo, el medio ambiente empezó a ser un protagonismo en las declaraciones de la comunidad internacional. Y ahí está pues también la Carta de la Naturaleza de 1982, la Declaración de Río de 1992, y otras resoluciones que ha logrado establecer el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces, pues la seguridad humana siempre ha sido muy importante, pero será después de 1991, y especialmente en el momento que se establece la seguridad humana, que se empieza a reforzar la idea de seguridad ambiental, y pues la seguridad ambiental busca la viabilidad ambiental para dar soporte a la vida en esos lugares donde hay recursos naturales, especialmente cuando se trata de evitar el daño en la guerra del medio ambiente o proteger al medio ambiente por la explotación excesiva de los recursos naturales. Y pues vemos que el caso de la guerra, pues como la guerra se ha visto, pues la guerra ha afectado fuertemente, especialmente después de 1991, donde estos nuevos tipos de combate entran, pues vemos que hay un fuerte impacto en los recursos naturales. Y lo vemos desde Vietnam hasta la República Democrática del Congo. Y pues en el caso de Vietnam, pues se ve como los bombardeos masivos durante la guerra de Vietnam de los Estados Unidos contra el Vietcong, la República de Vietnam del Norte, pues generó grandes impactos ambientales, especialmente uno por los grandes bombardeos y luego por el impacto del agente naranja, que era un químico que se echaba para devastar los bosques para que la guerrilla comunista del Vietcong no se pudiera esconder, elemento que fue evidentemente fallido, pero que terminó dejando estragos masivos en la población. Y pues Sierra Leona, pues si algunos han visto la película de Diamantes de Sangre, pues entenderán cómo los diamantes han sido como un elemento esencial para la guerra y cómo el Frente Revolucionario Unido fue capaz de mantener su guerra pues gracias a los diamantes. Y lo mismo la República Democrática del Congo, que vemos que la explotación de coltán está fuertemente presente. Entonces, pues ahora la pregunta es, ¿Colombia una nueva guerra o una guerra de cuarta generación? Sí, evidentemente sí. En primer lugar, porque los actores pues ya no son estatales, pues son guerrillas tenían una ideología política, y ya después de 2016 y el 2002, que cuando se desmoviliza las AUC y las FARC, pues el tema del elemento político pues se ha dejado de lado, y pues el crecimiento de nuevos grupos armados como los rastrojos, las disidencias de las FARC, el mismo ELN, que ha tenido una transformación espectacular en los últimos días en el mal sentido. Pues hemos visto que eso ha derivado en una nueva guerra, en una guerra de cuarta generación, y es que también han logrado establecer como no solo una guerra armada, sino también una guerra política, en donde pues las redes sociales, la comunicación se ha venido presentando como un nuevo campo de batalla. Evidentemente, pues eso es algo general, ¿no?, en el conflicto armado, pero pues han logrado establecer como estos nuevos métodos de combate. Y por tanto, Mary Kaldor
en una entrevista que le hicieron acá en Colombia, en El Espectador, logra decir que pues evidentemente Colombia es una nueva guerra porque ha establecido los elementos necesarios para considerársele como tal, ¿no? Entonces, ahora hablemos de pues, cómo estos métodos de combate pues, han generado un impacto en el medio ambiente. Hablaremos de estos tres que Andrea anteriormente ya ha nombrado, pero pues me gustaría ahondarlo un poquito más. En primer lugar, pues vemos los actos contra la infraestructura petrolera. Vemos que hay un aumento fuerte en los últimos años y que desde 1991, de 99 hasta el 2002 hubo un pico muy importante. Esta gráfica es de la Fundación Ideas para la Paz, que hizo un estudio muy juicioso de, del impacto de los ataques a la infraestructura petrolera a nivel nacional y se enfocó mucho en Arauca, uno de los departamentos más afectados especialmente por el ELN, por su importancia de transporte del oleoducto Cañón Limón-Jovenes, que hace traspaso desde los llanos hasta el Caribe colombiano. Entonces, pues vemos como el ELN desde 1964 ha generado este método de combate, incluso desde un año después de su consolidación como grupo armado, ya empezaron con la voladora de oleoductos, y esto tiene tres razones esenciales, y entonces por eso me parece importante nombrarlo. En primer lugar, tiene una razón política, porque pues la idea del ELN es decir que no están de acuerdo con la forma en que se está usando la, la explotación minera, explotación petrolera acá en Colombia, y que los recursos son de los colombianos y no de las multinacionales que hacen presencia en el país, y por tanto su mensaje es político, es decir, como nosotros somos un grupo patriotamente violento, entonces pues le quedan 3 minutos. Listo. Y por tanto, pues hacemos este tipo de ataques. Y pues también militar, porque pues termina siendo una forma de hacer que las fuerzas militares terminen movilizando a sus tropas para evitar estos tipos de ataques. Entonces, esos son métodos que hacen eh, que, que no solo tienen un objetivo, sino que tienen varios, también un elemento de financiamiento. Lo mismo con el tema de la coca. Vemos que en el 2017 había alrededor de 180.000 hectáreas, y pues eso hace que los efectos ambientales pues, de la devastación de los recursos naturales hace que se haya perdido, según algunos índices, que se haya perdido el 5.6% de los árboles aquí en Colombia. Entonces, pues, todo esto es el efecto de este tipo de recursos naturales. Y lo mismo hace que con el aumento del tema de la erradicación, pues lo convierte como un objetivo fácil a las fuerzas militares, porque tienen que ir a erradicar directamente. Entonces eso hace que las minas antipersonales pues se vuelvan una forma de guerra bastante eficiente. Esto lo muestra la Fundación Ideas para la Paz. Y pues la minería ilegal, efectivamente, pues solo el 37% de la explotación minera en Colombia posee títulos, y la mayoría que no posee están controlados por los grupos armados al margen de la ley, y han logrado establecer que este tipo de recursos como un elemento más, además del narcotráfico, como un elemento más de financiación, que eso y estos dos entre el cultivo de coca y la minería ilegal
representan casi el 30% de las causas de deforestación a nivel nacional. Entonces eso hace que el impacto medioambiental sea mucho más grande y efectivamente todo esto va girando a que no solo es el impacto medioambiental, sino el impacto en la seguridad humana de las personas, porque ven que ya no pueden tener acceso a materias, a materias primas, porque pues las pescas